Buenos días. Vamos a leer Mateo capítulo 14, verso 13-21, continuando con el estudio del libro de Mateo. Capítulo 14, verso 13 al 21. El domingo pasado estuvimos leyendo del 1 al 12, estuvimos hablando acerca de la muerte de Juan el Bautista. Hoy vamos a ver un evento maravilloso que nos muestra el autor del libro en el capítulo 14, en el verso 13. Es la alimentación de los 5,000. Ese es el título que aparece en la Biblia, la alimentación de los 5,000. El verso 13 inicia diciendo: yéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Versículo 20. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, imaginémonos a una persona millonaria, multimillonaria, una persona multimillonaria. Esa persona va en su camioneta último modelo, la más moderna que haya en el momento. Va por el desierto, pero la camioneta se le varó. Y él tiene dentro de la camioneta una maleta con millones de dólares, porque es una persona millonaria. Pero se le varó la camioneta en medio del desierto, ya lleva varios días allí, la garganta está seca, los labios ya están cuarteados, ya está empezando a sentir que el cuerpo se le desvanece por la deshidratación, por el calor. De repente esa persona ve que en medio de la arena del desierto aparece un beduino. ¿Sabe qué es un beduino? Un nómada árabe. Y ese beduino trae una cantimplora con agua. En ese momento, todo el oro y todo el dinero del mundo que esa persona tiene pierde valor. Ese millonario, ese multimillonario se da cuenta de una de las verdades más crudas que una persona se puede enterar, y es que cuando usted y yo nos enfrentamos a nuestras necesidades más vitales, más básicas, todos los recursos que podamos tener son absolutamente insuficientes. Solamente un rescate externo, algo que usted y yo no podemos comprar, nos puede salvar. Hay gente que tiene mucho dinero, pero está enferma, y por más dinero que tiene no se pueden sanar. Esa es la condición espiritual del ser humano. Nosotros mismos estamos en un desierto espiritual cuando estamos sin Cristo. Cuando una persona está sin Cristo allá afuera, está enfrentando una demanda infinita, porque lo que tiene es absolutamente insuficiente para pagar por esa salvación, por esa demanda infinita. Y esa es la lección que los discípulos aprenden aquí en este pasaje que acabamos de leer. Este pasaje de Mateo 14, 13 al 21 está relatando un suceso que es extraordinario, ¿no es cierto? La alimentación de los 5,000. Y ese es el único milagro de Jesús, aparte de la resurrección, que aparece en los 4 evangelios. Y la razón por la que este milagro aparece en los 4 evangelios es por el peso teológico y cristocéntrico que él tiene. Esto no es solamente la historia de Jesús alimentando una cantidad de personas, o como tal vez hoy lo podríamos llamar,
resolviendo un problema logístico. Cuando usted tiene una reunión de personas y se le está acabando la comida, tiene que resolver el problema. La logística tiene que empezar a resolver cómo suplir la necesidad que hay en el momento. Se acabó la comida. Tienen que mandar a comprar algo porque lo que ya habían mandado a hacer no alcanzó. O como en un lugar donde estuvimos se acabó, no llegaba el pastel, ¿se acuerdan? Era la hora de repartir el pastel y no había llegado el pastel. ¿Qué había que hacer? Ir a comprar uno a la panadería o hacer algo rápido. Cuando la logística falla, hay que resolver, pero Jesús aquí no está solamente resolviendo un problema logístico. Él está aquí haciendo una revelación, Él está dando una revelación majestuosa de que Él es el gran pastor de las ovejas, que Él es el verdadero pan del cielo, la provisión soberana de Dios para la incapacidad del ser humano. Eso es lo que está pasando en este pasaje. El título de hoy lo hemos llamado El banquete del rey en el desierto de nuestra insuficiencia. El banquete del rey en el desierto de nuestra insuficiencia. La idea, con la ayuda de Dios, es que hoy nos podamos acercar a este texto de manera expositiva, y para eso lo hemos dividido en 5 puntos. El banquete del rey en el desierto de nuestra insuficiencia. El primer punto es el retiro del rey y la búsqueda de las multitudes. El verso 13 inicia diciendo: cuando Jesús oyó esto, o oyéndolo Jesús, ¿qué oyó? ¿Qué oyó Jesús? Que le habían ido a decir que Juan el Bautista estaba muerto. Dice que oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Estaban en el mar de Galilea, se subió a la barca, se fue a buscar un lugar solo, apartado, pero cuando la gente se dio cuenta de eso, rodeó el lugar, el lago, a pie, y llegaron primero que él. Entonces Juan el Bautista acaba de ser decapitado. Jesús está experimentando la realidad de su naturaleza humana, porque Jesús era 100% Dios, 100% hombre. Jesús en su naturaleza humana, él buscó retirarse, un momento de estar a solas. Él le dolía seguramente la muerte de su familiar, de Juan. El teólogo reformado R.C. Sproul decía que Jesús era verdaderamente hombre porque experimentaba dolor, fatiga, hambre, dolor. Por eso cuando utilizan la palabra que se dirige a un lugar desierto, están utilizando una palabra que hoy se conoce como ermitaños. ¿Los ermitaños quiénes son? Son personas que están todo el tiempo solas, apartadas, en lugares solos, donde no hay nadie. Eso es lo que quiere dar la idea aquí de un lugar desierto. Jesús quería tal vez vivir su duelo, su momento de dolor solo. Pero aunque Jesús quería escaparse del bullicio, de la violencia, no se podía escapar de la atención de las personas, de lo que la gente quería escuchar de él. A pesar de que los líderes religiosos habían hecho demasiada oposición a Jesús, la gente todavía lo seguía buscando. Jesús todavía era popular entre las personas. Mucha gente ni siquiera sabía por qué era tan popular. Querían saber, querían escuchar, querían darse cuenta, querían confirmar si los rumores eran ciertos. Por eso mucha gente se agolpaba a donde estaba Jesús. O sea que lo que quiere decir esto es que las multitudes no le daban ¿qué? No le daban tregua, no le daban tiempo para estar a solas. Lucas en su evangelio dice, hablando de este mismo milagro, que ellos se dirigían a una ciudad llamada Betsaida, pero que la multitud se fue rodeando el lago y llegó primero que él. Y aquí estamos viendo un retrato del corazón humano.
Cuando el retrato del corazón humano quiere decir que nosotros tenemos una profunda necesidad espiritual que lo que este mundo ofrece no puede saciar. Una persona puede tener mucho dinero y sentirse sola, triste, aunque esté rodeada de muchas personas, ¿cierto? Puede ser famoso, recibir los aplausos del mundo, pero cuando está solo, en un momento como que siente el peso de otras cosas que no son atendidas. El ser humano tiene una profunda necesidad, un hambre espiritual que este mundo no puede llenar. La gente buscaba a Jesús. La gente que bordeó, la gente puede haber dicho, bueno, pues mañana nos vemos con él, mañana lo buscamos, o mañana nos damos cuenta dónde está y vamos allá. No, la gente no quiso esperar, la gente en ese mismo instante se fue a buscar a Jesús. Tal vez ellos ni siquiera entendían completamente quién era Jesús. Tal vez muchos de ellos no entendían si era el Mesías, si realmente era el Cristo o si simplemente era un profeta. La desesperación los llevó a buscar a Jesús y fueron al lugar correcto, a donde él estaba. No importa que fuera en un lugar desierto, no importa que fuera en medio de la nada. Algo los hizo correr allá, a buscarlo a él. Hay personas que hoy pueden ir a la iglesia, hay un lugar a donde reunirse. No es un desierto, no es una montaña, no es un lugar alejado de la sociedad. No es un lugar donde tal vez no haya transporte, no haya cómo llegar. Tal vez es fácil, tal vez es cerca, pero no van. Están corriendo a ver cómo llenan esa necesidad en los lugares equivocados. En el sexo, en la rumba, en el licor, en las drogas, ¿no? En los tiempos de ocio, o simplemente en dormir, o ir a un lugar donde lo que están enseñando es totalmente contrario a lo que Dios enseña. Porque esa necesidad, como cuando usted necesita dinero, usted sale buscando por todo lado a ver quién le presta, o a ver cómo lo consigue. Y a veces va a lugares equivocados. Eso pasa con la necesidad y el hambre espiritual de las personas hoy. Corren para muchas partes, pero no quieren ir a donde deberían estar. Esas personas en medio de su desesperación fueron al lugar correcto donde estaba Jesús. Hoy no pasa lo mismo. Tal vez esas personas, si hubieran tenido redes sociales en ese momento, no hubieran buscado a Jesús. Se hubieran dispersado hacia otros lugares. Aquí lo que los salva también a ellos es la compasión de Jesús. Por eso el segundo punto es la compasión del pastor soberano. Verso 14 dice, y saliendo Jesús, vio poquita gente. Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando Jesús llegó al otro lado, él vio que esa intención de estar a solas, de estar en un momento de quietud, fue frustrada, porque él que sale de la barca y toda la gente ya estaba ahí esperando. ¿Cuál sería la reacción de Jesús? ¿O cuál sería la reacción de una persona que ya ha atendido a la gente, que quiere estar solo y tiene a la gente otra vez ahí? Muchas personas se enojan. No, pero déjeme descansar. Déjeme reposar un ratico. ¿No? Vayan y mañana vienen. Cualquier persona se podría enojar, pero Jesús aquí no se irritó, Jesús aquí no lo rechazó. Por eso Mateo utiliza una palabra que es de las más profundas en el Nuevo Testamento y es compasión. Pero esa palabra compasión que utilizan aquí no es solamente una palabra para decir que Jesús tal vez sintió pesar de ellos o lástima, no. Lo que él siente es una conmoción que le venía desde lo más profundo de su ser, de sus entrañas, ¿sí? Una conmoción, como un dolor por la necesidad ajena, una conmoción profunda por el dolor que tal vez las personas tenían.
Es decir, Jesús se conmovió tanto por ellos que no sintió enojarse o sentirse atosigado por ellos. Esa compasión que Jesús sintió por la gente lo movió a lo que él hace allí, que él dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos. Lo movió a sanarlos, pero Marcos también dice que él ve una gran multitud y tuvo compasión de ellos, ¿porque qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, dice Marcos. Mateo solamente dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. Marcos dice, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús los ve en medio de esa necesidad. Él dice, ellos necesitan ser sanados, necesitan ser enseñados. Él estaba aprovechando ese tiempo, ya que lo buscaron, ya que fueron a él, ya que caminaron una gran distancia, porque no estaba a la vueltica. No era ir ahí a la vuelta de la esquina que le había pasado la calle. Estaba bastante retirado, ellos tuvieron que caminar bastante. Y él dijo en su corazón, pienso yo, al sentir ese dolor, dijo, ellos necesitan aquí ser sanados, necesitan ser enseñados. Jesús había podido decir cualquier excusa. Es decirle a la gente, venga, no los puedo atender ahora. Quiero dormir, quiero descansar, estoy triste. Estas no son horas ya de estar aquí. Eso es un lugar desértico, váyanse para sus casas, descansen. Tal vez ni siquiera había una necesidad tan aparente o tan urgente para sanarlos, para enseñarles y para alimentarlos. Ya llevan mucho tiempo allá. Entonces empieza también a atacar el hambre. Esas personas están acostumbradas incluso a tal vez no desayunar, o si desayunaban no almorzaban. Están acostumbradas a saltarse las comidas. A lo mejor muchos de ellos tal vez ni siquiera estaban esperando comida. Ellos tal vez estaban esperando algo, cualquier cosa, algo. Por eso Jesús estaba en ese momento, igual que sus discípulos, al tanto o conscientes mejor de que ahí no había poquita gente, era una multitud. Aquí está hablando de una multitud. Estaban conscientes de que no solamente eran bastantes personas, es que tenían necesidades. Necesidades físicas, no solamente del hambre, sino de enfermedades, ¿cierto? Necesidad espiritual, porque necesitaban que les enseñaran cosas. Por eso la compasión de Jesús los llevó a sanarlos, a alimentarlos y a curarlos. Pasa algo parecido hoy. La gente hoy tiene hambre de Dios, la gente hoy tiene un vacío espiritual, pero muchos religiosos hoy solamente ofrecen ceremonias y palabras vacías, cosas que no pueden llenar el vacío de la gente. Muchos lugares dan ciertas palabras que los motivan por un momento, pero después de eso siguen con la misma necesidad. Hoy la gente tiene hambre y los ateos y los escépticos tratan de convencer a estas personas de que no tienen hambre, que esa hambre no es real, de que están tras un cuento de hadas que se inventaron para manipular la mente. La gente hoy tiene hambre, pero hoy hay muchos exhibicionistas religiosos que generan contenido, videos, música llamativa para entretener a la gente, pero no les están dando el alimento que ellos necesitan. Hoy la gente tiene hambre y el pastor moderno de hoy ya no es un pastor, sino es un animador que les da una acción ruidosa y rápida. Es tan ruidosa y tan rápida que no les da tiempo para pensar si lo que están escuchando es bíblico. La gente hoy tiene hambre. ¿Quién les va a dar de comer? ¿Quién les va a dar el pan de vida?
En Marcos está poniéndole un tinte más teológico que le da sentido a esta palabra compasión. Cuando dice, porque eran ovejas que no tienen pastor, como ovejas que no tienen pastor. Jesús estaba mirando a estas personas, a toda esta multitud, a través de la profecía de Ezequiel. En Ezequiel 34 es donde Dios reprende a los líderes de Israel, y en una parte donde le dice, yo mismo apacentaré mis ovejas. Yo mismo buscaré a la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Si usted lee Ezequiel 34, Dios está, a través del profeta Ezequiel, está llamándole la atención a los líderes religiosos. Pastores que ya no apacentaban las ovejas, sino que se apacentaban a sí mismos. Algo muy parecido lo vemos hoy en día. No cuidan a las ovejas, no están pendientes de las ovejas, sino de ellos mismos. De ver cómo ellos son los que se enriquecen a costillas de las ovejas. Ahora, estas personas que estaban ahí, toda esta multitud, no sentía la necesidad de irse, no sentían, porque si hubieran sentido la necesidad de irse cuando Jesús se va en la barca, ellos se hubieran ido. Por eso Charles Spurgeon utilizó las palabras, no tienen necesidad de irse como la base para un sermón que él dio. Y el tema del sermón que él dio decía que si no había necesidad de que esos oyentes de Jesús se fueran, en un momento que parecía que era más viable irse, hoy hay aún menos razones para que alguien que dice ser seguidor de Jesús se aparte de la comunión continua y el compañerismo de Jesús. Es decir, las circunstancias no pueden hacer que usted no vuelva a la iglesia. Las circunstancias no pueden ser suficientes para decir que usted no vuelve a buscar a Jesús. Porque un ser humano tal vez no tenga, o tal vez tenga, las circunstancias tan difíciles o no tan difíciles como para decir que no va a necesitar a Jesús. Siempre vamos a necesitar de Cristo. No hay nada que Jesús nos pueda hacer para que nosotros queramos irnos. No hay nada en el futuro o en lo que está por venir que nos haga sentir la necesidad de irnos de Jesús. Juan Calvino, comentando acerca de la actitud de Cristo, nos dice, Cristo, para poder estar dispuesto a ayudarnos, no requiere más que vernos en la miseria. Cuando Jesús vio a esta multitud, ¿la vio en qué? En la miseria. En la necesidad profunda de un corazón que estaba necesitado de una respuesta, de una palabra, de un cuerpo enfermo. Por eso cuando Cristo, para estar dispuesto a ayudarnos, decía Juan Calvino, no requiere más que vernos en la miseria. Cuando una persona no ha venido a Jesús, está en la miseria, está en la bancarrota espiritual. El Señor se reviste de nuestros propios afectos, dice Juan Calvino. Entonces, el Rey del universo es un Rey compasivo, cuya gracia soberana siempre se va a inclinar hacia nuestra bajeza. Hay gente hoy que no sabe que está en la miseria espiritual y creen que merecen todo de parte de Dios. Y andan por ahí reclamando bendiciones, y andan por ahí exigiendo que Dios les dé, que Dios les muestre, que Dios les hable, porque son hijos de Dios, ¿no? Creen que son hijos de Dios y que Dios está en la obligación de cumplir sus demandas, cuando es Dios el que ve la miseria del ser humano y se inclina a esa miseria para ayudarnos, porque si Él no lo hace, no vamos a poder salir del hueco en el que estamos, aunque nos creamos muy buenos. Tercero, la ceguera de la razón humana y nuestra incapacidad, versos 15 y 17. La ceguera de la razón humana y nuestra incapacidad. Dice que cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces.
Los discípulos, no existía reloj, no, pero era como que estuvieran viendo la hora. Uy, no, ya está muy tarde. Ya es hora como que se vayan yendo. Si quieren venir, pero que pues vayan, coman algo y vuelvan, no, el break. Que se tomen un break, vayan, miren por ahí se encuentran un kiosquito, una tienda, un restaurante, compren algo, coman algo y después vuelvan. O descansen y mañana nos vemos. Ellos estaban en su mente pragmática, operando bajo la lógica de lo natural. No tenemos comida, no tenemos plata, no tenemos nada en este momento. Señor, despídelos, que se vayan. Esa es como la filosofía del sálvese quien pueda. Pero Jesús les da un mandato que para ellos era imposible de cumplir. Dadles vosotros de comer. Y uno sin plata, sin comida. Cuando los discípulos andaban con Jesús predicando, ellos confiaban en Jesús, por eso ellos no cargaban muchas cosas, prácticamente nada. Entonces, si no tenían para ellos, mucho menos para una multitud. ¿Por qué les exige algo que él sabe que ellos no pueden hacer? Jesús sabía que ellos podían darle de comer a las personas, a la multitud. Él sabía que ellos no podían. Darles ese mandato era algo imposible para ellos. ¿Por qué él les pide algo que él sabe que ellos no pueden hacer? Por la misma razón que Dios nos dio una ley moral. Dios sabe que nosotros no podemos cumplir esa ley moral. Esa ley moral lo que hace es exponer nuestra bancarrota, nuestra incapacidad. Cuando Dios dijo no mentirás, Él sabía que nosotros no íbamos a ser capaces de no mentir. Él no colocó la ley para que la cumpliéramos, Él la colocó para demostrar que no éramos capaces de cumplir la ley. Jesús le dio la orden a ellos de que les diera de comer porque Él sabía que ellos no lo podían hacer. Eso tiene que ver con algo que conocemos en la teología reformada como la depravación total. Y esta depravación total es el resultado de la caída de Adán y Eva, ¿cierto? Que afectó a toda la raza humana hasta hoy. Todos los descendientes estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. No quiere decir que, o no podemos decir que no decimos que la gente no es mala, no. La gente puede llegar a ser tan mala como quiera llegar a ser, porque está muerta en sus delitos y pecados. Todas las personas están radicalmente depravadas en su interior y esa depravación afecta todas las áreas de su vida. La depravación total se refiere a esa corrupción del ser humano debido a ¿qué? Al pecado. Porque aunque el ser humano está hecho a la imagen de Dios, esa imagen de Dios se desdibujó, se tergiversó por el pecado. Y todas las áreas del ser humano, la mente, la voluntad, las emociones, la carne, todas están afectadas por esa corrupción. La ley de Dios demanda perfección, pero nosotros no tenemos el poder para cumplir esa ley de Dios. No tenemos la capacidad. Por eso esa ley que Dios colocó, que sabía que no la íbamos a poder cumplir, el propósito es que nosotros, en medio de nuestra desesperación, de saber que no podemos hacerlo, corramos a Cristo. Busquemos al Señor. En Juan también habla un poco más acerca del tema. Jesús le está preguntando a Felipe para probarlo. Y Felipe le dice, Felipe era rápido mentalmente. Él vio la gente así, abuelo de pájaro, ¿no? En el momento que Jesús le pregunta, él mira a la gente y dice, no, esto por ahí, si acaso, 200 denarios, que eso es como el salario de un año y eso no nos va a alcanzar tampoco. Es tanta gente que ni siquiera el salario de un año alcanzaría para recomer a todas esas personas. Fue rápido mentalmente cuando Jesús le preguntó. Entonces Andrés va buscando la solución
encontró un muchacho que tenía una cesta con ¿qué? Con 5 panes y 2 peces. Esa era la comida, casi el arroz con huevo de hoy. Cuando uno no tiene nada en la cocina, cuando uno no tiene ya casi nada en la nevera, la comida del pobre, arroz con huevo. Esa era la comida del momento para los pobres, pan y pez. Y él dice, ya, tenemos esto, pero no, ni esto que va a alcanzar. John MacArthur decía acerca de esto que los discípulos estaban evaluando una necesidad divina con una calculadora humana. Es lo que nosotros hacemos ahora. Nosotros evaluamos las necesidades divinas con nuestras capacidades humanas. Y nosotros nunca vamos a poder lograr hacer algo divino. Cuando usted y yo miramos los recursos que tenemos, espiritualmente hablando, o materialmente hablando, o cuando vemos nuestras buenas obras, porque algo bueno hemos hecho. No todo ha sido malo, algo bueno por ahí hemos hecho, ¿cierto? El hecho de ser relativamente moralmente buenos en lo que a nuestro criterio humano se refiere para agradar a Dios, esas cositas son apenas 5 panes y 2 peces. Frente a una demanda divina, es decir, nosotros no tenemos nada. Por eso no hay nada tan bueno, tan grande que el ser humano pueda hacer para agradar a Dios. Cualquier cosa, por buena que usted crea que haya hecho o que tenga, son solamente 5 panes y 2 peces. Pero hay gente que hoy se llena el pecho, la boca y lo dice que es muy buena gente. Y si está muerto, es más buena gente todavía. Porque cuando alguien fallece, no, esa persona era maravillosa, ¿no? Esa persona tuvo que ir para el cielo de una. Hoy las personas no son conscientes de esa depravación total. Hoy las personas no son conscientes de que tienen una ceguera, que es la razón de nuestra incapacidad para reconocer que no somos buenos, que no merecemos nada de parte de Dios, que todo lo que Dios nos da es solamente por su gracia, por su misericordia, y que lo único que nosotros merecemos es la muerte. No merecemos la compasión de Dios, no merecemos el perdón de Dios. Él lo hace porque conoce nuestra incapacidad. Pero nosotros no somos conscientes de en medio de esa capacidad correr a Cristo. No, corremos al adivino, corremos al gota a gota, corremos a soluciones terrenales, no buscamos a Cristo. ¿Usted se imagina cómo sería que todo el mundo en medio de una necesidad buscara a Cristo? Pero eso no va a pasar. Cuarto, el mandato imposible satisfecho por la provisión divina, verso 18 al 19. Él les dijo, tráemelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Traédmelos acá. Esto es una parte importante del Evangelio. El Señor nos está pidiendo a usted y a mí que produzcamos abundancia de cosas. Él lo que nos está pidiendo a nosotros es que lo poco que usted y yo tenemos, se lo entreguemos a Él. Porque en nuestras manos es insuficiente cualquier cosa que usted y yo tengamos. Pero en las manos del Señor, eso se multiplica. No es que yo soy muy buena gente, no. Eso no es nada delante del Señor, pero si usted quiere ser realmente buena gente, póngase en las manos del Señor. Él va a hacer que realmente usted sea buena gente. Ah, es que yo soy muy espiritual. Yo conozco gente que habla de otras, pero no, eso es más espiritual. Y uno va a ver, y es espiritual que porque utiliza Feng Shui, hace yoga y no sé qué más cosas. Dios nos pide que le entreguemos toda nuestra insuficiencia y las coloquemos en sus manos. Y ahí va a tener un verdadero sentido.
Cuando él habla, Mateo, de que mandó a que las personas se recostaran sobre la hierba, tal vez para estas personas que eran judías, en su mente se les pudo haber venido el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Esa gente puede haber quedado de pie, todo el mundo estaba de pie, escuchando. Todo el mundo estaba ahí, pero el Señor bueno, podían estar de pie, pueden estar sentados, pero no creo que acostados, ¿no? Él a los que estaban de pie le hubiera dicho, venga, siéntense ustedes. Él dijo que se recuesten, ¿no? Sobre la hierba, sobre el pasto. Eso le empieza a dar a uno como una actitud, ¿no? De descanso, de más relajada, parece que nos van a dar algo bueno, por ejemplo, acostado. Porque el buen pastor estaba preparando la mesa para todas esas personas. Entonces dice que el Señor, levantando los ojos al cielo, bendijo al Padre por la comida que sí tenía. A los ojos de los discípulos no había nada, no era nada, eso no alcanzaba. Yo creo que eso ni llenaba a una sola persona. Pero tal vez Jesús hizo una oración, alguien decía, tal vez Jesús hizo una oración familiar, es decir, algo como que lo podían decir muy a menudo en medio de sus oraciones los judíos. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del universo, que nos ha traído el pan de la tierra, algo así. Entonces dice que partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Este milagro está demostrando completamente la autoridad que Jesús tiene sobre las cosas, porque Jesús es Dios. Pero dice que él partió los panes y se los dio ¿a quién? A los discípulos. Jesús no dijo, bueno, ya se recostaron, párense, háganme una fila aquí, y empezó a darles. No, él dice que partió los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús quiso incluir en ese milagro a los discípulos. Él quiso que a través de las manos de sus discípulos pasara también el milagro, aunque él lo pudo haber hecho directamente, ¿no? O hacer fila, o que cuando la gente se sentara viera la comida ahí, algo así pudo haber hecho, ¿no? Pero él quiso utilizar a los discípulos. Ahí no se sabía de dónde había salido ese pan, ahí no sabía de dónde se había salido más peces, pero Jesús está mostrando que él como Dios puede proveer recursos que usted y yo no podemos percibir de dónde vienen ni cómo. Eso pasa cuando a veces uno está haciendo cuentas, ¿no? Y uno sabe que no alcanza la plata, pero en algún momento usted pagó. ¿Cómo? No, pero pagó. Por eso es más, para muchas personas tal vez es más fácil tener fe cuando pensamos que sabemos cómo o de dónde Dios puede proveer algo, ¿no? Pero cuando Dios a menudo nos sorprende porque Él provee de maneras inesperadas y de maneras que usted y yo no podemos descubrir, cuando sabemos cuando uno ve que todo está en nuestra contra, pero Dios hace algo, ahí es difícil tener fe. A veces es fácil tener fe cuando todo está marchando, pues hay recursos, pero cuando no hay nada, tener fe ahí es difícil. Y a Dios le gusta actuar así. Cuando vemos que no hay opción, no hay ninguna opción, no hay puertas abiertas, todas están cerradas, es ahí donde a Él le gusta actuar. Por eso Jesús aquí tomó estos dos elementos, los 5 panes, los 2 peces, y dice que tomó, bendijo, partió y dio. Esto apunta a la Santa Cena, pero más allá de eso apunta a que Jesús es más grande que Moisés, un profeta mayor que Moisés, porque aquí ya no solamente es maná cayendo del cielo,
Aquí es el Creador mismo sosteniendo el alimento en sus manos y multiplicándolo. Porque cuando Moisés le alimentó al pueblo con el maná, él no hizo nada. Tal vez oró, pero él no hizo nada. Él esperó y cayó todo, ¿no? Pero aquí era Dios mismo obrando, haciendo las cosas, porque Cristo es Dios encarnado. Entonces toda la creación, toda la materia obedece a su hacedor y no coloca resistencia. Por eso tenemos que tener claro que Dios, que el Señor Jesús, va a proveer infinitamente para nosotros, aun cuando usted y yo estamos fallando miserablemente. 5. La abundancia de la gracia satisface totalmente. La abundancia de la gracia satisface totalmente. Dice el verso 14, el verso 20 al 21. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Esa palabra que utilizaron aquí para se saciaron es chortazo. Es una palabra que se utilizaba para describir a un animal o a los animales, a las vacas, a las ovejas, que cuando comían demasiado, tanto, que esas ya se quedaban como ahí, como que no pueden mover de lo llenas que estaban. Esa es la idea de la palabra aquí, saciaron. Como un animal cuando comía hasta el más no poder. Lo que quiere decir que aquí nadie se quedó con hambre. Todo el mundo quedó que no le cabía un tinto. Así quedaron ahí, llenitos. La gracia de Dios es así. La gracia de Dios no es tacaña. La gracia de Dios es abundante. Es muy abundante. Es abrumadoramente abundante. ¿Creemos eso o no? Aquí no tenemos que decir que usted tiene que dar 100,000, 200,000 para que Dios lo multiplique. No, 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 no. Usted solamente tiene que creer que Dios tiene la capacidad para hacer eso en su vida. Dice que recogieron 12 cestas llenas. Esas cestas eran las cestas de mimbre. No eran plásticas, todavía no existían. Eran de mimbre. Esas cestas no eran tan duras, es decir, que ellas se trataban era como ¿sí? Entonces, la idea aquí es que quedaron esas cestas supremamente llenas. ¿Por qué 12? Porque esas 12 representan las 12 tribus de Israel. Era un testimonio que Jesús le quería dar a los discípulos, testimonio visual, para que ellos entendieran que el Mesías podía darle la provisión suficiente o más que suficiente para congregar a todo el pueblo y sustentar a todo el pueblo sin que quedara faltando nada. Y dice que los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Los que saben de esto dicen que esos 5,000 hombres sugiere por lo menos 15,000 o 20,000 personas, ya contando las mujeres y los niños. Entonces, al final no fueron 5,000, fueron 15,000 o más o menos 20,000 ahí. Era bastante gente, o sea, la multitud era mucha. 15,000 personas, 5,000 nada más ya era multitud, ¿no? Así que la prominencia de esta historia, lo importante de eso que está registrado en los 4 evangelios, nos muestra que tanto el Espíritu Santo como la iglesia primitiva pensaron que esa historia era tan importante que era más que un ejemplo del poder milagroso de Jesús. Muestra varias cosas. Muestra que Jesús pudo alimentar al pueblo de Dios, así como Israel fue alimentado en el desierto cuando todavía eran errantes. Había aquí una expectativa de que el Mesías restauraría esa provisión del maná.
Y eso es lo que está haciendo aquí, es que le refuerza esas credenciales mesiánicas de Jesús. Muestra que Jesús tuvo compasión y tuvo cuidado del pueblo. Aun cuando uno podría esperar que la paciencia de Jesús se llegara a su tope, ¿no? Les hubiera dicho, no, vengan mañana, estoy cansado, estoy afligido. No, esa paciencia del Señor no se agotó porque Él tuvo compasión de ellos. Muestra que Jesús también quiso trabajar por medio de las manos de sus discípulos. Tal vez no era necesario. Tal vez había muchas formas de Jesús hacer el milagro, pero Él quiso incluir ahí en ese milagro a sus discípulos. Cuando Dios hace algo, Él nos quiere incluir a nosotros. Esto muestra el avance de ese gran banquete mesiánico que el Mesías prepara para su pueblo en aquel día, porque vamos a estar en un banquete. Por eso la alimentación de los 5,000 nos da 3 principios que tienen que ver con la provisión de Dios. Primero, que usted y yo tenemos que agradecerle a Dios por lo que tenemos, sea poquito o sea mucho. Que tenemos que confiar en que los recursos del Señor son ilimitados para darnos, para ayudarnos. Y que nosotros tenemos que aprender a no malgastar lo que Él nos da. Jonathan Edwards había predicado sobre la excelencia de Cristo y él afirmaba que en Cristo hay una plenitud infinita para proveer a las necesidades de todas las almas. Todo lo que puedes desear para hacerte feliz está en Él, en una abundancia que no se puede agotar. Pero no tiene que ver solo con lo material, ¿no? Porque tal vez eso lo pueden utilizar, este pasaje de alimentación de la alimentación de los 5,000, para irse por lo material, por la prosperidad, por lo económico, ¿no? Esto yo lo veo a través de la gracia salvífica del Señor. La salvación del Señor es a una abundancia que no se agota, porque si se agotara no nos hubiera salvado. Es tan grande que no solamente quita nuestros pecados, sino que sobreabunda esa salvación para darnos vida eterna. Porque puede que nos salve y al final nos desaparecemos de la existencia del mundo, de lo que sea, pero nos da vida ¿qué? Eterna. Eso es sobreabundancia. Porque cuando el Señor nos salva y nos lleve al cielo con Él, vamos a estar para siempre con Él, ¿no? Por eso aquí vamos terminando. La pregunta que tal vez debería perforar nuestro corazón es: ¿dónde está buscando satisfacción? ¿En dónde estamos buscando la satisfacción? ¿En el desierto de este mundo? ¿O estamos corriendo en medio de nuestra desesperación a algo que nos puede ayudar? Tal vez muchas personas hoy están actuando como Felipe, ¿cierto? Haciendo cuentas. No, esto no alcanza, no, aquí no podemos, esto no se puede hacer. Otros están actuando como Andrés. Señor, solamente tengo esto, no tengo más. A veces lo único que tenemos que ofrecernos a nosotros mismos, que no hay nada más que ofrecerle al Señor. Ante el peso de nuestra culpa, de nuestra ansiedad, ante el peso de las justas demandas de la santidad de Dios, nosotros a veces sacamos nuestra calculadora, ¿cierto? Y hacemos cuentas. Intentamos como decirle al Señor: mire, tenemos esto, es que yo soy buen papá, yo soy buen ciudadano, yo pago mis impuestos, yo no le debo a nadie, yo cumplo con mis obligaciones, yo no robo, yo no mato. Estamos tratando de mostrarle a Dios que tenemos algo de moralismo. No, es que yo voy a la iglesia cada 8 días, es que yo soy buena persona, pero realmente ante un Dios infinito, nuestros recursos, eso que a veces intentamos mostrarle a Dios, son apenas 5 panes y 2 peces, no es nada.
Nosotros no podemos comprar la salvación. Nosotros no podemos comprar un pedacito en el cielo, un lotecito allá, que sea pequeño. No, no podemos. Es más, nosotros ni siquiera nosotros mismos podemos fabricar nuestra propia paz, ni nuestra propia felicidad. Hay gente allá afuera buscando la paz. Hay gente allá afuera buscando la felicidad. Hay gente que dice, no, que el dinero no da la felicidad. Y hay gente que dice, sí, sí la da porque cuando yo tengo plata yo soy feliz. Pero hay gente que tiene mucho dinero y no es feliz. Entonces, el dinero no da la felicidad y el estarse en un lugar lejano de la sociedad, del bullicio, eso tampoco da paz. El mismo Jesús que partió el pan ese día en Galilea, después más adelante dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed, jamás. Es el momento que usted y yo tenemos ahora para arrepentirnos de esa autosuficiencia, de creernos buenas personas, de creernos muy santos, perfectos. No tenemos nada que sea suficiente para Dios. No tenemos nada que podamos presentarle a Dios como suficiente para decirle, merezco esto, merezco aquello, merezco lo otro, merezco irme al cielo. Nosotros tenemos que empezar es por colocar toda nuestra miseria espiritual en las manos del Señor. Reconocer que no somos nada, que no tenemos nada y que lo poco que hacemos no sirve para nada. Nosotros tenemos que venir delante del Señor con nuestros 5 panes y nuestros 2 peces, ¿cierto? Con lo poquito que tenemos, reconociendo que eso no sirve para nada, que eso no sirve para una vida, para vida eterna. Con eso no me alcanza a mí para tener la vida eterna. Tenemos que mirar al pastor, al buen pastor, rendirnos a Él. Él no solamente partió el pan, Él partió su mismo cuerpo en la cruz. ¿Para qué lo hizo? Pues para saciar eternamente todo lo que nosotros necesitamos mediante la fe en su sacrificio. Porque solamente por medio de la fe en Cristo, en el sacrificio de Cristo, es que nosotros tenemos salvación. ¿No? Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro hoy. Amén. Oremos.